La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán y todos los que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos en esta tarde a una transmisión más. Hoy para la consideración del tema está con nosotros nuestra hermana Adayadira Ávila de Juárez, quien colabora en esta amada iglesia Rey de Reyes, para lo cual le pido me acompañe haciendo una oración al Padre en el nombre de Cristo Jesús y pongamos delante de Él nuestras vidas y la vida de su hija. Padre, en esta tarde te doy gracias por tanto amor que nos brindas en Cristo Jesús, porque hasta el día de hoy, Señor, hay garantías en aquel sacrificio, Señor, que Él llevó a cabo en aquella cruenta cruz. Gloria a ti, oh Padre Santísimo, que por tu Espíritu tenemos libertad para acercarnos a ese trono de gloria y de gracia. Gracias porque por tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, a pedir como conviene. Y en esta tarde, Señor, conforme a tu voluntad, te pedimos, Señor, que guíes el corazón de cada uno de los que están, Señor, en sus hogares y nuestras vidas, Padre Celestial, Señor, y tu palabra, Señor, trascienda nuestro ser. Gloria a ti, Padre Santísimo, porque por medio de tu palabra, Señor, que son espíritu y vida, vamos siendo conformados a la imagen de tu Santo Hijo Jesucristo, para que seamos así luz, Señor, en estos tiempos. Gracias, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos que nos ven, con aquellos amigos que también ponen su tiempo para escuchar tu palabra. Asiste, Señor, con tu Espíritu Santo a nuestra hermana. Bendícela, guíala, Señor, en la exposición de tu palabra. Gracias te damos, Padre, y todo esto, Señor, lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, hermana Ada. Gracias, Pastor Hernán. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Qué bendición es tenerlos nuevamente con nosotros este día. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por sus familias. Les saludamos con mucho gusto en el nombre del Señor Jesús, con la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Tenemos un tema general, amados hermanos, ya vamos a entrar en materia. Que se llama modelos bíblicos generales. Este tema general se ha cambiado a partir de este trimestre. Y nuestro tema semanal se trata de los esposos, padres e hijos. Para ello le voy a pedir que me acompañe a leer en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La palabra de Dios nos enseña que el ser humano tiene un solo origen. La misma palabra de Dios nos enseña que el origen del ser humano es en Dios. Vivimos un tiempo en que se ha restado valor al hombre, lamentablemente. La mujer ha tomado empoderamiento. Un tiempo en el que se ha cambiado la definición de familia, se han menospreciado los roles establecidos por Dios en el hogar o en la casa, se han usurpado funciones. El diablo es tan astuto que sutilmente ha ido cambiando desde hace mucho tiempo, paulatinamente, estos conceptos que se han acuñado ya en el ser humano y los toma como normales, como si fueran de sí mismos, esas ideas. Con mucha humildad, temor y respeto para todos nuestros amados hermanos, vamos a tratar este tema, porque trata sobre la información o sobre la transformación del hombre como esposo y como padre de familia. Para hablar de los esposos, precisaré hablar de manera concisa y breve lo que es el matrimonio, ya que sin este, pues no habría esposos ni esposas. Bueno, pues vamos a decir que el matrimonio es un pacto, es un compromiso solemne, vinculante con el que se conoce en la Biblia. Ninguna relación duradera puede construirse sin un compromiso. La relación
del creyente con Dios o la relación del esposo y la esposa se basan en un pacto. Un matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer hecho delante de la presencia de Dios. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:7, nos dice que los maridos deben ser comprensivos y tratar a su esposa con respeto para que nada impida su oración a Dios, para que nada estorbe sus oraciones. En Malaquías 2:13 y 14 nos habla de la misma manera que Dios no va a recibir más la ofrenda. Entiendas aquí también como oración. Dice que no la recibirá más porque ha sido desleal con la mujer de su juventud. Un pacto demanda la entrega de una vida. Y ahora veremos también de manera elemental la responsabilidad del hombre como esposo. En Génesis 2:18, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué hermoso es que Dios tenga ese cuidado por el hombre para darle un complemento. Esta sería una de las responsabilidades de la mujer como esposa. Pero ahora nos vamos a enfocar en las del esposo. Es un poco complicado hablar de una relación de uno sin mencionar al otro. ¿Sabe usted que el éxito de un hombre puede observarse a través de su esposa? Si quiere saber si un hombre es exitoso, mire a su esposa. En 1 Corintios 11:17 nos dice que el hombre refleja la grandeza de Dios, pero la mujer refleja la grandeza del hombre. Así que, amados hermanos, usted va a verse reflejado a través de su esposa, por cómo usted la trate, cómo usted la sustente, cómo usted la cuide. Vamos a ver un poquito más sobre ellos. Una de estas responsabilidades es, basándonos precisamente en Efesios 5:25, es lo que a todas las mujeres nos gusta, que nos amen o que nuestro esposo nos ame. Y es precisamente amar a su esposa. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este tipo de amor no es de pedir, sino de dar, de entregar. Es de entrega. En Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay otras versiones que me gustaría mencionarlas, que dicen de la siguiente manera. Eso de ser ásperos con ella es lo que voy a decirle en otras versiones. Dice que no las traten mal, que no sean duros con ellas, nunca las traten con aspereza, no las traten con dureza, no seáis desapacibles con ellos, nunca las maltraten. Me impresionó realmente esto. Dios tiene mucho cuidado con sus criaturas, gracias a Dios. Otra de las responsabilidades que tiene el varón como esposo es ser la cabeza de la mujer. En 1 Corintios 11:3 nos dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de su mujer. En Efesios 5:23 también nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La cabeza, bueno, como en un cuerpo humano, es la que toma las decisiones, la que da dirección, la que guía, la que decide o determina. Solo que una cabeza no se sostiene sola. Necesita, pues, lo que es el cuerpo, el cuello. Vamos a decir que también es el complemento, ¿sí? La mujer del varón. Así que el varón, como esposo, para ser cabeza, necesita el apoyo del cuerpo. Necesita que el cuerpo lo sostenga para poder determinar, para poder guiar, para poder enseñar, instruir o guiar. Así que, amada hermana, también necesitas dar ánimo a tu esposo y orar por él siempre. También como esposas es nuestro ministerio, estar orando por nuestro amado esposo. Otro de los puntos de la responsabilidad del hombre como esposo es que debe sustentar a su esposa. Debe ser quien provea todo, en todo aspecto, a su esposa, tanto económicamente como emocional, como espiritual, etc. En 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad primordial de enseñanza debe ser del esposo. En Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificarla. Sabemos que la palabra nos santifica, pero para que esto ocurra, el hombre necesita ser el que enseñe, el que instruya, porque es la cabeza, el que guía, el que dirige. El esposo también tiene la responsabilidad de cuidar y sustentar a su esposa. En Efesios 5:29 nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Gracias a Dios, que Dios tiene ese cuidado también por su iglesia. Trataremos someramente también las responsabilidades del hombre como padre. Hay un dicho alemán que dice, no se los voy a decir en alemán, dice que es fácil convertirse en padre, pero ser uno es lo difícil. Su responsabilidad es interceder por los hijos. Los esposos y padres deben dedicar tiempo a agradecer a Dios por su familia. Las palabras tienen poder. En 1 Corintios 13:9 nos dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Debemos tener cuidado con lo que hablamos de los hijos, ya sea directamente o cuando oremos por ellos. No es bueno que oremos, por ejemplo, diciendo, Señor, te pido que mi hijo sea más consciente en el aseo que tiene que hacer en su casa. Permite que él se dé cuenta que solamente su responsabilidad es estudiar. Eso no está bien, hermanos. Eso es incorrecto.
Si Dios no nos reprocha lo que nosotros hacemos, tampoco nosotros como padres debemos reprocharle a nuestros hijos. Y tampoco debemos utilizar la oración como un medio para decirle a nuestros hijos delante de Dios lo que deben o no deben hacer. Y tampoco nosotros debemos acusarlos delante de Dios. Al contrario, como ya lo hemos dicho, que en parte conocemos y en parte profetizamos. Así que delante de Dios lo que debemos hacer con nuestros hijos en la oración es agradecer, dar gracias a Dios por ellos. Si nosotros no podemos agradecer por nuestros hijos, es tremendo, hermano. Debemos hablar para que ellos puedan ser personas de bien, personas exitosas, personas entregadas a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer en la oración? Pues precisamente, gracias te doy por mi hijo, porque, y usted saca las características que tiene su hijo. Usted debe ver lo bueno que tiene su hijo y agradecerle a Dios por ello. Tenga la seguridad, su hijo se va a ir formando adecuadamente. Vamos a ver el ejemplo de Job. En Job 1, del 1 al 5. Vemos de qué se trata en el ejemplo de Job. Job era un hombre perfecto y recto delante de Dios, un varón de la tierra de Uz. Él tenía una hacienda con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Pero miren lo que hacía Job cada día que tenían su convite. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué hacía? Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. De igual manera, como padres, debemos interceder por nuestros hijos. Podemos ver que este modelo de intercesión del Antiguo Testamento era lo que hacía la santificación por los hijos. De alguna manera, Job pedía los beneficios del sacrificio por aquellos por los que él oraba, es decir, por sus hijos. Para nosotros, ese sacrificio es el de Cristo. De igual manera, nosotros debemos pedir estos beneficios del sacrificio por nuestros hijos. ¿Se da cuenta quién es el que ofrecía los sacrificios? Era Job, el padre de familia. La responsabilidad del padre. Padre, papá, debes orar por tus hijos. Pide esos mismos beneficios del sacrificio de Cristo por tus hijos. Es tu responsabilidad estar orando por ellos. Vas a obtener resultados. Lo verás por la eternidad. ¿Por qué hice mención de los animales de Job? Porque si tú te fijas al final de ese libro, que es en el capítulo 42, te vas a dar cuenta que el Señor le dio exactamente lo doble de cada uno de los animales. Si tenía 7,000, le dio 14,000.
Si tenía 500 yuntas de bueyes, les dio 1000. Pero sus hijos, dice que volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. No tuvo lo doble. Es decir, que él tuvo su resultado en la eternidad. Sus hijos estaban delante del Señor por lo que Él había hecho por ellos, por esa intercesión, por ese pedir el beneficio de los sacrificios por sus hijos. Qué responsabilidad tan grande tienes, varón. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por el papel que desempeñas como esposo y como padre de familia. Otro de los ejemplos que me gustaría también mencionar es el de la Pascua. Si tú recuerdas, en Éxodo 12 nos menciona la ordenanza de la Pascua. El Señor le dijo a Moisés que el día 10 debían guardar un cordero con ciertas características de 1 año, sin mancha, sin defecto alguno, etcétera, para que el día 14 lo pudieran comer según el número de miembros en su familia, y si no, iban a invitar al vecino para que no se desperdiciara. En caso de que se desperdiciara, no tenían que desperdiciarlo. En caso de que sobrara, lo que debían hacer era quemarlo. ¿Sí? Lo iban a comer asado, con hierbas amargas, etc. Lo que quiero aquí enfatizar es la sangre del cordero, no la iban a tirar. La sangre del cordero iba a ser rociada por el padre de familia sobre los postes y dinteles de su hogar. Era la responsabilidad del padre poner sobre el marco de su casa esta sangre. ¿Para qué? Porque Jehová iba a pasar y no iba a permitir que el heridor entrara a su casa a herir a los que estaban ahí. En este caso, era el primogénito el que debía pagar. Pero con la sangre rociada en los dinteles de las puertas de su casa, no permitían entrar al heridor. Hay un texto que dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente para no dejar minar su casa. Ten cuidado, varón, esposo, padre. No hay manera de saber si eres desprovisto de sabiduría si no estás en casa. Si no te das cuenta lo que tus hijos ven, lo que tus hijos frecuentan, lo que hay o lo que entra en tu hogar, a través de la televisión, a través del internet, a través de otros medios digitales. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de minar su casa, estaría velando. Como no se sabe, hay que estar alerta siempre. Siempre. Solamente el padre de familia era capaz de poder rociar con la sangre del cordero los dinteles de su casa. Es responsabilidad también del padre llevar su familia a Cristo. Aquí quiero tomar un ejemplo en Filipos. El apóstol Pablo y Silas están encarcelados. Ellos empiezan a cantar, están en la cárcel y de pronto un terremoto. Este terremoto hace que se remuevan los cimientos y las puertas de la cárcel se abren. El guardia o custodio debía pagar con su propia vida si los presos huían. Cuando llega y ve las puertas abiertas, saca su espada y se iba a matar. Pablo, cuando lo ve, le grita y le dice: no te hagas ningún daño,
pues todos estamos aquí. Él, postrándose, les dice, varones hermanos, ¿qué he de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí, si te fijas nuevamente, es una promesa para el padre de familia. Nos dice más adelante que cree, no solamente él, sino también toda su casa, y se bautizan. La responsabilidad del padre para llevar a sus hijos a los pies de Cristo, para ser salvos. Observa en Josué 24:15 que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo tenía esa seguridad? Porque precisamente la responsabilidad que Dios te da viene acompañada de autoridad. Y esa autoridad que Dios le había dado a Josué, con esa confianza él pudo determinar que también su familia, que también su casa serviría a Jehová. Varón, tienes esta responsabilidad, pero también Dios te ha dado autoridad. Tienes una responsabilidad muy grande delante de Dios, pero también tienes esta autoridad. Dios te ha dado esa autoridad para que tú puedas ejercer como sacerdote en tu casa, en tu hogar. De la manera como Cristo se relaciona con el Padre y se relaciona con el ser humano, el varón como cabeza de su casa se relaciona con Cristo y se relaciona con su esposa y con sus hijos. Tienes esa responsabilidad en tus manos. Pero mujer, no dejes que él solo lleve esa carga. Una cabeza no se sostiene sola. Hay que orar por el esposo. Las responsabilidades de la mujer como esposa también se van a dar para el siguiente martes. Eres tú quien guiará a tu familia, quien la sustentará, quien la enseñará. Es tu responsabilidad como padre enseñar a tus hijos la palabra de Dios, guiarlos en el camino del Señor. Nos dice un texto también que debemos enseñar en disciplina y amonestación del Señor. Un hijo necesita tener límites. Que no te dé miedo ponerle límites a tus hijos. Que no te dé miedo guiarles. Que no te dé miedo enseñarles o instruirles. Es tu responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Es tu responsabilidad cómo ellos van a crecer. La fe que ellos van a adquirir. Eres tú quien se la va a transmitir. Cuando los hijos ven que solamente la mamá es la que asiste al templo, que solamente la mamá es la que ora, la que lee la Biblia, después los hombrecitos, crecen con la idea equivocada de para ser un hombre, después pueden pensar, voy a ser como mi papá. Mi papá no va al templo, no lee la Biblia. Y piensan que esa es la manera de ser un verdadero hombre. Quitemos esa idea equivocada. Transformemos los corazones de nuestros hijos. Transformemos el corazón de nuestra esposa. Que el Señor te guíe para saber cómo debes actuar en tu familia. Me gustaría que hiciéramos una oración, mamá, esposa, que oraras por tu esposo, hijo, hija, que oraras por tu papá y tu varón como miembro de tu familia, como cabeza de hogar,
como esposo, como padre de familia, que oráramos en este momento al Señor. Amén. Oremos. Amado Dios, nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por este ministerio que tú has dado a cada varón. Gracias por la confianza que has puesto sobre ellos. Te pedimos que les fortalezcas, que los sustentes, que les ayudes a cumplir con su esposa como tú quieres que se relacionen. Ayúdales a relacionarse con sus hijos como tú quieres que sean guiados, sustentados y traídos a ti. Sigue bendiciendo el núcleo familiar y permite que cada uno entendamos el rol que debemos desempeñar y la función que estableciste para cada uno. Gracias por tanto amor y por tu enseñanza en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, amada familia. Dios te guarde y que el Señor siempre esté a tu lado. Vamos a orar con el pastor Hernán por las necesidades. Si tienes alguna necesidad, por favor, escríbela en los comentarios y nosotros estaremos orando por tu necesidad. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Hoy también vamos a poner delante de nuestro Dios todas las peticiones por los problemas y necesidades. Oremos al Padre confiando precisamente en su palabra de que Él sigue respondiendo al corazón de su pueblo. Padre, te doy gracias en esta tarde porque sabemos, Señor, que delante de ti podemos traer, Señor, no solo nuestro corazón, Señor, para que nos auxilies en ello, sino también, Señor, como en los días de su carne, Cristo Jesús anduvo sanando toda dolencia y toda enfermedad. Acudimos a ti hoy también, Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Permite, Señor, victoria en nuestros corazones, Señor. Guárdanos, guíanos, Señor. Sana, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sigue manifestando tu poder, Señor, de gracia sobre tu pueblo, Padre Santísimo, Señor. Y, Señor, sea así dada victoria a cada uno de ellos, Señor, que se encuentren suplicando, Señor, por una respuesta, por aquel milagro a sus vidas. Te lo pedimos, Padre Santísimo, todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, también por este tiempo, Señor, en el que hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos acudido a ti. Señor, sabemos que tú harás conforme a ti, Señor, y tu voluntad, Padre Santísimo. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, te invito ahí en tu hogar que me acompañes a dar lectura al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado hermano, el Señor te siga bendiciendo. La paz de Dios.